Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy porque tenemos una historia que contar, una historia que, bueno, es un clásico del Año Nuevo. Hoy vamos a desempacar y revivir la legendaria noche de Met Fiesta Año Nuevo terminó borrachos y abrazados. Sí, ya sé lo que están pensando, suena a que la cosa se puso interesante, ¿verdad? Y créanme, lo fue. En este vídeo vamos a explorar qué significa este título tan sugerente, qué tipo de situaciones podríamos imaginar en una fiesta así, y quizás hasta compartir algunas anécdotas geniales que evoquen esa misma energía. Así que prepárense, pónganse cómodos, porque esta va a ser una conversación divertida y llena de recuerdos, o al menos de imaginación desbordada. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en este tema tan jugoso, quiero hacerles una invitación muy especial. Si aún no lo han hecho, les animo de corazón a que se suscriban a nuestro canal. Es gratis, súper fácil, y así no se pierden ninguno de nuestros vídeos. Además, su apoyo significa muchísimo para nosotros y nos ayuda a seguir creando contenido que les encante. Ahora sí, vamos a darle caña a esto. Cuando escuchamos de Met Fiesta Año Nuevo terminó borrachos y abrazados, inmediatamente nuestra mente se dispara, ¿no creen? Es una frase que evoca una imagen muy clara, casi como una escena de película. Pensemos en ello, una fiesta de Año Nuevo. Ya de por sí, las fiestas de fin de año tienen esa atmósfera especial, esa mezcla de reflexión sobre lo pasado y esperanza por lo que viene. La gente se reúne, comparte risas, brinda por los buenos deseos y por supuesto el alcohol empieza a fluir. Y no me malinterpreten, no estoy promoviendo el consumo excesivo de alcohol, pero en el contexto de una celebración, un brindis tras otro, la alegría de la compañía y la cuenta regresiva, es fácil que la cosa se ponga un poquito más desinhibida. Ahora, añadimos borrachos. Esto nos habla de una noche donde las formalidades se disolvieron, las preocupaciones quedaron a un lado y el estado de ánimo general era de pura euforia y relax. Las risas son más fuertes, los bailes son más entusiastas y las conversaciones, bueno, quizás menos coherentes pero mucho más sinceras. Imaginen ese momento justo después de la medianoche, cuando los abrazos de Año Nuevo se vuelven más efusivos y quizás un poco más largos de lo habitual. Es ese instante de conexión humana genuina, amplificada por la emoción del momento y sí por las copas de champán o lo que sea que estuvieran celebrando. Y el remate abrazados. Esto es lo que realmente le da el toque final a la imagen. No se trata solo de una fiesta donde la gente se divirtió. Se trata de una conexión. Es esa sensación de camaradería y afecto que surge cuando estamos en un ambiente festivo y relajado. Los abrazos en Año Nuevo son un símbolo universal de unidad, de dejar atrás las rencillas y de desear lo mejor a los demás. Pero cuando se combinan con estar borrachos, ese abrazo adquiere un nivel diferente. Podría ser un abrazo de pura alegría y camaradería con amigos de toda la vida, o quizás un abrazo un poco más tierno y prolongado con alguien especial que se cruza en tu camino en esa noche mágica. Podemos imaginar diferentes escenarios. Tal vez era una fiesta en casa, con música a todo volumen, luces tenues y gente bailando descontroladamente. Los amigos se abrazaban riendo al recordar anécdotas del año que se va, o planeando locuras para el que llega. O tal vez era una fiesta más grande en un salón o en la calle, donde la energía colectiva era contagiosa y los abrazos se compartían entre desconocidos que por un momento se sentían como familia. La idea de terminó borrachos y abrazados sugiere un desenlace, un cierre perfecto para una noche llena de emociones. No hubo peleas, no hubo drama, solo una conclusión dulce y reconfortante, donde el afecto y la alegría prevalecieron, incluso si la sobriedad no tanto. Pensemos en la atmósfera. El aire seguramente olía a confeti, a perfume, a comida deliciosa y por supuesto, a esa fragancia inconfundible de las bebidas que acompañan las celebraciones. Las risas resonarían en cada rincón, mezclándose con la música y los gritos de «Feliz Año Nuevo». Y en medio de todo ese caos organizado, uno podría ver grupos de amigos, o parejas, o incluso personas que se acaban de conocer compartiendo esos abrazos largos, llenos de sentimiento. Es ese tipo de momento en el que te olvidas de todo lo demás y solo te concentras en la calidez del abrazo y la felicidad del presente. Y la parte de borrachos bueno, a veces es precisamente esa ligera pérdida de control la que nos permite ser más vulnerables, más abiertos y más sinceros con los demás. Es cuando nos permitimos ser nosotros mismos sin filtros, y eso a menudo conduce a conexiones más profundas y momentos más memorables.
Imaginen a alguien que normalmente es reservado, soltándose en medio de la pista de baile y luego compartiendo un abrazo sentido con alguien a quien admira, o a quien le acaba de confesar algo importante. Es la magia de las noches especiales. También podríamos pensar en la diversidad de personas en una fiesta así. Habría amigos de la infancia, compañeros de trabajo, quizás familiares, e incluso nuevos conocidos. Y en ese crisol de personalidades, la alegría compartida del año nuevo y la fluidez del alcohol crearían un terreno común para la conexión humana. Los abrazos se convertirían en un lenguaje universal, expresando gratitud, cariño, esperanza y sí, un poquito de esa felicidad borrachina que nos hace sentir invencibles por un momento. Podríamos imaginar diferentes tipos de abrazos. El abrazo de te quiero, amigo, por todo el año, que dura un poco más de lo normal. El abrazo tímido pero sincero de dos personas que quizás sienten algo más, y esa noche es el catalizador. El abrazo grupal, donde todos se unen en un torbellino de felicidad y buenas vibras. El abrazo de consuelo para alguien que quizás tuvo un año difícil, y en esa noche encuentra un poco de alivio en la compañía y el afecto. Y el hecho de que terminó así, sugiere que a pesar de lo que pudo haber sido una noche de excesos, el resultado final fue positivo, fue un cierre cálido y afectuoso. No hubo incidentes desagradables, no hubo arrepentimientos amargos. La esencia de la noche fue la camaradería y el afecto. Así que, en resumen, cuando hablamos de The Met Fiesta Año Nuevo terminó borrachos y abrazados, estamos pintando un cuadro de una celebración de fin de año donde las inhibiciones se disolvieron. La alegría alcanzó su punto álgido y la conexión humana se manifestó a través de abrazos sinceros y prolongados. Es una imagen de felicidad desinhibida, de afecto desbordante y de un cierre de año lleno de calidez y buenos sentimientos. Es la esencia de una noche memorable donde las risas y los abrazos fueron los protagonistas, y quizás un poquito de alcohol ayudó a que todo fluyera de la manera más natural y emotiva posible. Es el tipo de noche que, aunque pueda ser un poco borrosa en los detalles al día siguiente, deja una huella cálida en el corazón. Y ahí lo tienen, amigos. Hemos explorado el significado detrás de esa frase tan evocadora. Espero que hayan disfrutado de este viaje imaginativo tanto como yo. Fue un placer desglosar esta idea con ustedes y revivir, o imaginar, esa energía tan característica de una fiesta de Año Nuevo que termina de la manera más cálida y afectuosa posible. De verdad, gracias por acompañarme en este vídeo. Me encanta poder compartir estas ideas y conversaciones con todos ustedes. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué les sugiere esta frase? ¿Tienen alguna anécdota similar que les gustaría compartir? Dejen sus comentarios abajo. Me encanta leer sus experiencias y sus perspectivas. Sus comentarios hacen este canal aún más especial. Y para finalizar, como siempre, si este vídeo les sacó una sonrisa, si les pareció interesante o simplemente les gustó charlar un rato conmigo, por favor, denle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, así más gente puede unirse a nuestra comunidad. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es la mejor manera de apoyarnos y asegurarse de que no se pierdan nada. Nos vemos en el próximo vídeo, queridos amigos. Hasta entonces, cuídense mucho y que sus fiestas estén siempre llenas de alegría, risas y, por qué no, algún que otro abrazo sincero. ¡Chao!